El 6 de octubre de 1993, el mundo del deporte fue sacudido por una noticia inesperada. Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto del planeta, anunciaba su retiro. Pero este no fue un retiro común, no solo fue un descanso. El hombre que había conquistado 3 títulos consecutivos con los Chicago Bulls decidió colgar las zapatillas y en un giro que sorprendió a todos, cambiar de deporte por completo. En lugar de retirarse a una vida tranquila o enfocarse en su marca personal, Jordan decidió probar suerte en el béisbol, un deporte al que de manera sorprendente había dejado atrás hace algunos años. La noticia dejó al mundo desconcertado. Michael Jordan, un ícono del baloncesto, ahora estaba vestido con el uniforme de los Birmingham Barons, el equipo de liga menor de los Chicago White Sox. ¿Cómo se sentiría un hombre que había dominado un deporte, ahora enfrentándose a un nuevo desafío donde no era el más grande? Sería capaz de transferir sus habilidades y su mentalidad de campeón al béisbol. Jordan, famoso por su ética de trabajo y su incansable deseo de ser el mejor, se lanzó de lleno a su nueva carrera, pero pronto quedó claro que no sería tan fácil. El béisbol no era el baloncesto y las expectativas que había dejado atrás en la NBA eran demasiado altas. ¿Realmente Michael Jordan fue tan malo en el béisbol o simplemente nunca tuvo la oportunidad de brillar como lo hizo en la NBA? Para responder esa pregunta, volvamos en el tiempo a 1994, específicamente el 7 de febrero. Los titulares señalaban que Michael Jordan había firmado un contrato con los Medias Blancas de Chicago. ¿Por qué específicamente el béisbol? Bueno, primero se entendió que lo hacía en honor a su padre, quien poco antes había sufrido un atentado en el cual había perdido la vida. Sin embargo, en el documental The Last Dance, Jordan afirmó que se retiró debido al agotamiento físico y mental que había producido tanto el baloncesto como el estrellato. Con un contrato y muchas expectativas encima de los hombros de quizás el mejor deportista del mundo, Michael Jordan se presentó a los entrenamientos primaverales. Si conoces algo sobre la etapa de Jordan como jugador de béisbol, probablemente la conozcas como un fracaso, una farsa de relaciones públicas, un hombre muy famoso y muy seguro de sí mismo que pensaba que podía hacer todo lo que quisiera, solo para darse cuenta lenta y dolorosamente de que no podía. Incluso Space Jam lo trató como un chiste, una interminable serie de indignidades, desde torpes ponches hasta ser ridiculizado sin piedad por Jim Rome. Esa narrativa se había instalado antes de que Jordan siquiera jugara un partido oficial. La edición del 14 de marzo de 1994 de Sports Illustrated inmortalizó la imagen de MJ agitándose impotente ante una pelota que se rompía. No es difícil entender por qué. A los jugadores de toda la vida de las grandes ligas les molestaba que alguien utilizara su influencia para hacerse un hueco en la gran carpa. ¿Qué batió en la secundaria 280? Preguntó un gerente anónimo en la Liga Americana a Sports Illustrated. Patético, tengo jugadores en mi club que apenas están empezando a batear después de vivir y respirar béisbol durante 15 años y este tipo piensa que puede convertirse en un bateador en un par de meses. Es una vergüenza para el juego. El público a su manera no era mucho más indulgente. No importaba que batear como profesional fuera y sea una de las cosas más difíciles en el deporte o que Jordan no hubiera cogido un bate en casi 15 años. Fue declarado no elegible para su última temporada en Laney High School después de jugar en el McDonald's All-American Game en abril, poniendo fin a su carrera de béisbol a la edad de 18 años. Se trataba de Su Alteza, probablemente el hombre más famoso de los Estados Unidos, un ícono cuyos movimientos se imitaban en los patios de todas partes, cuyo nombre e imagen se habían convertido en sinónimos de grandeza, y lo había dejado todo por una vida de viajes de 12 horas en autobús y dietas de $10. Donde quiera que fuera, una horda de cámaras y aficionados le seguían, y el contexto era bastante claro: si vas a privarnos de Michael Jordan del baloncesto, será mejor que te conviertas en el Michael Jordan del béisbol. Eso, por decirlo amablemente, no es lo que ocurrió. A pesar de todas esas horas en la jaula durante el invierno, Jordan pasó apuros en su primer entrenamiento primaveral, consiguiendo solo 7 hits en 46 oportunidades al bate, repartidos entre los campos de grandes ligas y las ligas menores de Chicago. Su swing estaba oxidado y trataba de adaptarse a los mejores lanzadores del planeta sobre la marcha y ante una audiencia nacional. Incluso los buenos momentos, como su doblete productor de carrera impulsada en el Wrigley Field en un partido de exhibición de abril contra los Cachorros, parecían bastante incómodos. Sin embargo, los Medias Blancas le dieron una asignación agresiva para comenzar el año con los Birmingham Barons de la AA, lo que puso a Jordan hombro con hombro con algunos de los mejores prospectos del juego, como por ejemplo Darren Oliver, el primer lanzador al que MJ se enfrentó en un juego oficial. Sin embargo, para sorpresa de todos, comenzó la temporada con fuerza, acumulando una racha
racha de 13 juegos bateando de hit que llevó su promedio a 327 a finales de abril. Luego las cosas se pusieron mucho más difíciles. Después de una semana de bolas rápidas, los lanzadores comenzaron a alimentar a Jordan con una dieta constante de bolas rompientes como nunca antes había visto. No vi una bola rápida en la zona de strike durante probablemente un mes y medio, recordó una vez Mike Barnett, el entrenador de bateo de los Barons en ese momento. Las noches sin hits comenzaron a acumularse, al igual que los ponches. Según su manager Terry Francona, Jordan incluso pensó en dejarlo. Tuvimos una conversación en Memphis, le dijo Francona a Complex en 2017. Creo que estaba bastante deprimido. Probablemente habían pasado 3 meses de la temporada y fue bastante difícil para él. No estaba viendo los juegos que quería ver. Cuando el polvo se asentó al final del año, los números eran francamente feos. Una línea ofensiva de 202, 289, 266. Para comparar, Jacob deGrom, el lanzador, batió 200, 246, 323 en 2019. Con solo 3 honrones y 21 imparables de extra base en total de 127 juegos. Ningún otro jugador regular de los Barons tuvo un OPS por debajo de 600, pero el de Jordan se ubicó en 556. No solo fue el peor bateador del equipo, fue el peor bateador de la Liga del Sur y realmente no estuvo cerca de un resultado prometedor. Muchas personas involucradas, desde Francona hasta el entrenador de banca de los Medias Blancas, Joe Nosek, juraron que tenía el talento y la ética de trabajo para triunfar, que podría ser un jugador de grandes ligas. Pero ¿qué más podían decir? De verdad estaban a punto de destrozar al deportista más destacado de Estados Unidos y al empleado más destacado de su organización. Muchos otros, como Kenny Lofton, que conoció a Jordan en los entrenamientos primaverales del 94, pensaron que no tenía ninguna posibilidad. En marzo de 1995, cuando la MLB todavía estaba en huelga, Jordan finalmente decidió que ya había tenido suficiente. Con una simple declaración de 2 palabras, anunció que regresaba a los Bulls, ganaría otros 3 títulos y el año que pasó tratando de triunfar, por llamarlo de alguna manera, en el béisbol, se convirtió en algo entre un sueño febril y un espectáculo secundario. Por supuesto, si bien Jordan era fácilmente el peor bateador de la Liga del Sur, también era el único bateador de la Liga del Sur que no había usado un bate en 14 años y que nunca había visto a un lanzador profesional hasta marzo. Todo el atletismo del mundo no te ayudará a identificar el giro, ni a dominar el ritmo, ni a hacer ninguna de las millones de pequeñas cosas que se necesitan para que los bateadores se conviertan en bateadores de grandes ligas. La pregunta entonces sería, ¿qué tan malo sería y si podría mejorar? Dejando de lado los feos resultados, la respuesta a esta última pregunta parecería ser un rotundo sí. Para empezar, las herramientas eran evidentes. A pesar de tener que aprender el arte de robar bases sobre la marcha, a los 31 años contra profesionales experimentados y prospectos de primer nivel que estaban interesados en él, Jordan todavía robó 30 bases en 48 intentos, una tasa de éxito del 62.5%. Michael Jordan era un atleta del calibre de grandes ligas, es una obviedad, pero él ya había comenzado a traducir eso en juegos, incluso en el plato, donde recibió todo tipo de burlas. Las cosas no fueron tan malas como probablemente se piensa. Una vez más, es comprensible que MJ se tambaleara a principios de año, considerando todo lo que tuvo que adaptarse, pero mejoró considerablemente con el paso del tiempo. Sus 3 honrones llegaron durante el último mes de la temporada y muestran a alguien que estaba empezando a lucir como un verdadero jugador de béisbol. Tal vez 250 de promedio en AA era el techo de Jordan. Tal vez nunca hubiera entendido cómo era el picheo de las grandes ligas, nunca se hubiera sentido realmente cómodo con su swing, pero piensen en la distancia que había cubierto en tan solo sus primeros 8 meses de experiencia significativa en el béisbol. Piensen en su ética de trabajo. Barnett afirmó que iba a por él 5 veces al día, incluso después de los partidos, hasta el punto en que se llenaba las manos de ampollas y sangraban, porque estamos hablando de Michael Jordan. Luego piensen en el hecho de que este es el tipo que tuvo el talento suficiente para volver y llevar a sus Bulls al título de la NBA en 1996. En realidad, deberíamos ver la carrera de béisbol de Jordan de la misma manera que vemos a otro ícono deportivo que se convirtió en jugador de ligas menores, Tim Tebow. Al igual que Jordan, Tebow firmó con los Mets en medio de muchas dudas sobre su edad y su capacidad para mantenerse en el béisbol profesional. Al igual que Jordan, tuvo problemas al principio, bateando 194 de promedio y luego registrando un OPS de 656 entre 2 niveles de clase A en 2017, pero persistió, mejoró, aprovechó algunas de sus herramientas y al menos demostró que no era un chiste. Nadie piensa que Tebow sea una futura estrella de grandes ligas, pero todos reconocen la diferencia
dificultad de lo que ha hecho, y no hay nada que sugiera que MJ no hubiera sido capaz de hacer lo mismo. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú acerca de la carrera de Michael Jordan dentro del béisbol. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, que con mucho gusto la voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte y pedirte que te suscribas, que like, que comentes y que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.